Esto pasó hace 5 años. Decidí pasar las vacaciones en la cabaña familiar en el Círculo Ártico. De niño, había estado allí muchas veces, pero nunca pensé volver solo. Buscaba desconectarme de la ciudad y recordar tiempos felices. Recuerdo que todo se sentía tan hermoso al principio, la nieve, el aire fresco, el silencio. Pero esa paz no duró mucho. Esa primera noche me despertó un ruido fuerte. Era un crujido, algo que no debería estar ahí. Me levanté de la cama, un poco asustado, y miré por la ventana. Solo vi oscuridad y la nieve brillante. Salí a investigar y encontré huellas en la nieve. Eran grandes y profundas. Pensé que tal vez era un oso o un alce. Intenté no preocuparme. Días después, empecé a escuchar cosas extrañas. Una noche estaba a punto de dormir cuando oí risas infantiles. Miré a mi alrededor confundido. No podía ser. Estaba completamente solo en la cabaña. Pensé que era el cansancio. Las noches eran frías y a veces creía ver sombras. Al girar la cabeza, no había nada. Una madrugada soñé con mi abuelo. Él estaba allí en la cabaña, sonriendo, pero sus ojos tenían un brillo raro. No recordaba lo que decía, pero me sentía angustiado. Al despertar, había un frío profundo dentro de mí. Nunca había sentido algo así antes. Las cosas empezaron a desmoronarse. Los objetos se movían solos. Primero una cuchara en la mesa, luego un libro que cayó al suelo. No sabía si me estaba volviendo loco. Mi corazón latía rápido cada vez que oía un ruido. Había momentos en que me decía que debía marcharme, pero algo me mantenía allí. Era como si la cabaña me estuviera reclamando. Una tarde, regresé después de una larga caminata. La puerta estaba entreabierta. Me detuve y mi corazón se detuvo. Entré con cautela. El aire era frío y tenía un olor a viejo. Algo no estaba bien. Llamé en voz alta. ¿Hay alguien aquí? Solo escuché mi eco en la soledad. Sentí que el aire se espesaba, como si algo estuviera presente. De repente, escuché esa risa otra vez. No era un eco. Era real. Miré rápidamente a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nadie. La risa se desvaneció. El silencio era abrumador. Cada noche se volvía más extraño. Las risas, los susurros, las sombras. A veces sentía que alguien me observaba. Recorría la casa en busca de respuestas, pero solo encontraba más preguntas. ¿Qué había pasado en esa cabaña hace 5 años? ¿Qué había atrapado a mi familia en sus paredes? Finalmente, decidí que ya no podía quedarme más. La cabaña se sentía hostil. Empaqué mis cosas y salí. Mientras caminaba lejos de allí, sentí que algo me seguía. Me volví, pero solo vi nieve y árboles. No supe si había escapado o si lo que sucedió en la cabaña me perseguiría para siempre. Solo sé que nunca más quise regresar. Capítulo 2. No habían pasado más de 2 semanas desde que regresé de la cabaña, y sin embargo las noches seguían atormentándome. A menudo despertaba gritando, sintiendo que la risa de los niños retumbaba en mi mente. Intenté ignorarlo, pero las memorias de los días pasados se interponían en mi vida diaria. No podía concentrarme en el trabajo ni en mis amistades. Todo lo que pensaba era en esos ecos inquietantes. Decidí que debía hablar con alguien sobre mi experiencia, así que llamé a mi amigo David. Nos conocimos en el colegio y siempre había sido una persona práctica, a la que le gustaba resolver problemas. Cuando llegué a su casa, le conté todo en detalle, incluso lo más extraño. Me escuchó en silencio, con una expresión entre la preocupación y la incredulidad. «Tal vez necesitas hablar con alguien que sepa más sobre el lugar», me sugirió. «Podría haber historias o leyendas sobre la cabaña. No te vendría mal investigar». A pesar de la renuencia que sentía al volver a hablar del tema, decidí seguir su consejo. Esa misma semana fui a la biblioteca local.
Encontré libros sobre la historia del área y de los pueblos indígenas cercanos. Cada página que pasaba me sumía en un ambiente más oscuro. Las leyendas hablaban de espíritus que habitaban el hielo y de vidas perdidas que no encontraban descanso. La inquietud crecía en mi interior. Fue alojeando un viejo libro cuando encontré una foto en blanco y negro de la cabaña. Detallaba la construcción inicial y en la esquina una especie de símbolo tallado en el tronco de un árbol. Era un diseño que no había notado antes, pero que ahora se me hacía familiar. Mientras examinaba la imagen, mi corazón se aceleró. Había algo en esa marca que me resultaba extraño, como si hubiera visto el mismo símbolo en la cabaña. Decidí preguntarle a David si conocía su significado, así que lo llamé y le dije que nos viéramos nuevamente. Esa noche, la tormenta de nieve comenzó a arremeter con fuerza. No quisiera estar en casa. En pleno caos, estaba decidido a encontrar respuestas. Hacia lo que yo no sabía, tomé la carretera que llevaba a la cabaña. La furia de la tormenta apenas me permitía ver más allá de unos metros, y cada crujido de las nieves balsuidas bajo el coche parecían gritarme que regresara. Finalmente, llegué. La cabaña estaba ahí, silenciosa y sombría, como si aguardara mi llegada. Sabía que no podía dar marcha atrás. Al entrar, una tensión en el aire me envolvió. Las sombras se movían de manera extraña y el frío era más intenso que antes. Cuando encendí la luz, algo atrapó mi atención. Allí, en la mesa, estaba un viejo libro que no recordaba haber dejado. Lo abrí, y en la primera página vi el mismo símbolo que había examinado en la biblioteca. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién había dejado eso allí? La risa infantil resonó de nuevo en mis oídos, más cercana que antes. En ese momento comprendí que algo más que solo recuerdos había quedado atrapado en la cabaña. Me giré para salir, pero la puerta, que había dejado entreabierta, se cerró de golpe. Entonces, un susurro retumbó detrás de mí. No puedes irte. Capítulo 3. El aliento se me detuvo. Miré hacia atrás, esperando ver a alguien, algo, pero la cabaña seguía vacía. Solo el eco de aquel susurro vibraba en mis oídos. No puedes irte. Era como si la cabaña misma estuviera viva y retuviera la esencia de lo que había sucedido aquí. Me esforcé por mantener la calma. Tal vez todo era producto de mi mente, afectada por las noches sin dormir y los recuerdos distorsionados. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. Sin pensarlo, avancé hacia la puerta. Decidí no dejarme vencer por el miedo. Alcancé el pomo y lo giré, pero estaba atascado. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Mis ojos se fijaron en el libro que había en la mesa. Algo dentro de mí me decía que debía revisarlo nuevamente. Lo abrí y busqué con rapidez, anotando algo sobre el símbolo. Pero era como si las palabras se desvanecieran ante mis ojos. En su lugar encontré una hoja suelta que no había visto antes. Era una carta, aparentemente escrita por la persona que había construido la cabaña. Había trazos apresurados, como si hubieran sido escritos con urgencia. Los niños, decía, cuidado con sus risas. Ellos no son como parecen. El hielo se lleva a los desprevenidos. Cada palabra me llenaba de inquietud. ¿Qué había pasado? Recordé las historias que había leído en la biblioteca. Las leyendas hablaban de niños que habían sido atrapados en el hielo, almas que vagaban eternamente por aquellos bosques. No quería creerlo, pero la inquietud se apoderó de mí a medida que cada línea de la carta se grababa en mi mente. Entonces escuché un ruido. Era como un susurro de risas infantiles que se mezclaba con el crujido de la madera de la cabaña. El aire se volvió más denso, como si algo estuviera levantándose. Me giré de nuevo hacia la puerta, pero seguía cerrada. Sentía como si algo me rodeara. De repente una sombra se deslizaba por el suelo. Miré hacia abajo y ahí estaba.
un niño de pie a mi lado. Tenía una expresión traviesa y su mirada me atravesaba. No parecía amenazante, pero algo en mí daba la alarma. Era igual al niño que había visto en mis sueños. «Ven a jugar», dijo con una voz suave y melódica. Mis instintos me gritaron que debía irme, pero la curiosidad me mantenía atado al suelo. «¿Quién eres?», logré preguntar. «Somos los que quedamos», respondió, y su risa resonó de nuevo en la habitación. «Siempre estamos aquí». Un frío recorrió mi cuerpo mientras entendía que estaba en medio de algo que no podía comprender. En un impulso, cerré el libro con fuerza y volví a intentar abrir la puerta. Esta vez se abrió con un chirrido, como si me estuviera liberando, pero el niño me miraba con una intensidad inquietante. No sabía si debía quedarme o escapar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, retrocedí un paso hacia la salida, pero entonces el niño sonrió de nuevo. «No puedes irte. La cabaña necesita que te quedes y nosotros también». En ese instante, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. La risa resonaba más fuerte y su eco me envolvía mientras me dirigía hacia la puerta, sin mirar atrás. Pero algo me estaba esperando en el umbral. Al salir, un viento helado sopló detrás de mí, casi como un aviso. Miré atrás una última vez y lo vi en la sombra. El círculo de niños se formaba en la penumbra, mirándome fijamente, como si sus ojos quisieran contarme algo más. Capítulo 4. El viento helado me detuvo en seco. Miré hacia la cabaña, mi corazón latiendo con fuerza. Los niños. No solo uno, sino un círculo entero de ellos, todos mirándome desde la penumbra. Me sentí atrapado entre la necesidad de escapar y la curiosidad irresistible que me empujaba a entender. Respiré hondo y tomé un paso adelante, pero el frío aumentó y me paralizó. La risa seguía resonando en mi mente como un eco de advertencia. «La cabaña necesita que te quedes». Aquella frase se repetía una y otra vez, como una melodía pegajosa. De repente, el niño que había visto antes dio un paso al frente, rompiendo la barrera entre nosotros y acercándose. Su sonrisa era amplia, pero hubo algo en sus ojos que incoordinaba una advertencia. «¿No quieres jugar?», preguntó, alzando una mano, como si me invitara a cruzar la línea que separaba su mundo del mío. «¿Jugar?», repetí, sintiéndome tonto. «¿Qué hay del hielo? ¿Qué pasó aquí?». La curiosidad me salía a borbotones, pero el miedo seguía presente. Sabía que algo no estaba bien. Los ojos de todos los niños brillaron en la oscuridad, y el pequeño dio un giro en el aire, como un bailarín en medio de un espectáculo. «No hay que temerle al hielo. Es un lugar donde podemos ser libres», dijo, y con cada palabra, la alegría contenida de su voz llenaba el aire, pero también una inquietante sensación de inminente peligro parecía acercarse. De pronto, un grito lejano cortó la fría atmósfera y cada niño giró la cabeza hacia el bosque. Sus risas se apagaron al instante y noté cómo sus miradas se endurecían. La tensión era palpable. «¡Vienen!», dijo uno de los otros niños con un tono que me hizo estremecer. Sin pensarlo, di un paso atrás, preparándome para correr. La cabaña ahora parecía transformarse, como si las paredes se acercaran, atrapándome. «¡No!», gritó el niño que había hablado primero. «¡No puedes irte, o ellos te atraparán! ¡Mira!». Extendió su mano hacia el bosque. Algo se movía entre los árboles, una sombra grotesca y difusa que se acercaba. Pero en ese momento, no era la criatura lo que me aterraba, sino el sonido que la acompañaba. Risas graves, como ecos distorsionados de los niños. Mi decisión fue instantánea. Corrí hacia el sendero que me llevaba lejos de la cabaña, de sus murmullos y de la sensación de encierro. Podía sentir los ojos de aquel círculo detrás de mí, como un abrazo gélido que intentaba detenerme. «¡Vuelve!», oí que gritaban, sus voces se mezclaban con el viento. Tropecé en la oscuridad, pero seguí corriendo.
mis pies golpeando el suelo helado. Podía escuchar el susurro del viento, llevándome más lejos de la cabaña y sus secretos. Pero la sensación de que algo me estaba siguiendo era innegable. A cada paso, un frío helado me alcanzaba. Al final, llegué al claro, donde la luna iluminaba el paisaje. Volteé a mirar, esperando ver a los niños o a la sombra que se acercaba, pero no había nada. Solo el silencio del bosque y mi respiración entrecortada. Pero en mi mente, sus risas aún resonaban. En ese momento caí en cuenta de una verdad aterradora. No se trataba de escapar de la cabaña, sino de confrontar lo que había sido liberado. Me di cuenta de que no podía huir de lo desconocido. Tenía que encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Al dar la vuelta, el claro se vio distinto, como un nuevo comienzo, y ahí fue cuando lo vi. Algo se movía entre los árboles, y esta vez no era un niño. Capítulo 5. La sombra surgió entre los árboles, moviéndose con una agilidad que no debería tener. No era un niño, ni un lobo. Lo que vi me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como una figura humana, pero distorsionada, con formas que se retorcían y cambiaban cada vez que parpadeaba. Sentí que mi corazón latía con más fuerza mientras me resistía a retroceder. No estaba solo en el claro, había una presencia ahí, una oscura certeza de que no era bienvenido. Intenté mantener la calma, convencido de que el conocimiento y la verdad eran mi única salida. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz tembló. La criatura se detuvo, girando lentamente su cabeza hacia mí, revelando un rostro que no lograba identificar. Era una mezcla de rasgos infantiles y malignos. Su risa, distorsionada y burlona, rebotó en el aire frío como un eco aterrador. «Solo un amigo», respondió la sombra, sus palabras resonando como un susurro gélido. «He venido a jugar». Inmediatamente recordé las palabras del niño en la cabaña, y una oleada de desesperación me golpeó. «No quiero jugar», dije con firmeza, tratando de no demostrar miedo. Pero la criatura no pareció tomar en serio mi rechazo. «¿No te gustaría conocer la verdad acerca de la cabaña?». La voz se tornó más seductora, atrayendo mi atención como un canto de sirena. «Te puedo mostrar lo que realmente sucedió aquí, hace 5 años». Los recuerdos invadieron mi mente. Había oído rumores sobre eventos extraños en esta cabaña, desapariciones de gente que se aventuraba en el bosque, pero nunca me había atrevido a prestarles atención. Hasta ahora. ¿Qué pasó?, pregunté, consciente de que podría estar lanzándome hacia un abismo. La sombra sonrió, su figura oscureciéndose aún más. «Primero, debes aceptar el juego», dijo, y en su voz había una mezcla de juego y amenaza. «Cada pregunta que respondas te acercará más a la verdad, pero también a lo que hay detrás de ella». Me di cuenta de que estaba en medio de una trampa. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo a una trampa que no sabía cómo escapar, pero no podía dar la espalda ahora. Aunque sentía que los dientes de la criatura querían asir de mí, la curiosidad me mantenía ahí, atrapado entre el deseo de saber y el horror de lo desconocido. «¿Y si no juego?», respondí, aferrándome a la última pizca de bravura que me quedaba. La sombra rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Entonces te quedarás aquí como todos los demás». Las risas infantiles del círculo se unieron a su sonido, una sinfonía de terror que me envolvió. Recordé los ojos de los niños, su invitación, su advertencia. No eran niños, eran parte de algo terrorífico que no comprendía y que me acercaba a su destino. Finalmente, entendí la urgencia de la situación. No podía quedarme ahí, pero tampoco podía huir sin respuestas. La sombra avanzó un paso, acercándose a mí. Sentí que el aire se volvía más denso. La criatura extendió su mano hacia mí, como si me invitara a darle la mano y aceptar el desafío.
Tendí mi mano, la respiración entrecortada, sabiendo que el camino hacia la verdad desembocaba en lo que menos deseaba encontrar. Está bien, juguemos. Y mientras nuestras manos se tocaban, supe que había cruzado un umbral del que podía no volver. En ese instante todo se oscureció y el bosque pareció cobrar vida de una manera aterradora. Capítulo 6. De repente el aire se volvió pesado, como si el mundo girara en torno a una oscuridad palpable. Perdí de vista el claro. Los árboles comenzaron a desdibujarse, deformándose como si estuvieran sujetos a una fuerza invisible. Sentí que caía, pero no al suelo, sino a una dimensión donde el tiempo y el espacio se unían de forma grotesca. Cuando recuperé el sentido, me encontré en un lugar que no era el claro. Todas las sombras eran más nítidas, más intensas. Las risas de niños resonaban a mi alrededor, pero no había ningún niño que pudiera ver. Avancé, sintiendo que la piel se me erizaba ante la tensión. «¿Dónde estoy?», grité y mi voz reverberó como un eco lejano. «En el juego», respondió la sombra que había aparecido a mi lado. Mi corazón se detuvo un segundo al ver su forma tan cerca, sus ojos brillando como brasas. Aquí las reglas son diferentes. Solo la verdad puede liberarte o condenarte. «¿Qué tipo de juego es este?», pregunté, inseguro y alertando mi instinto de supervivencia. La sombra sonrió, un gesto que en otra circunstancia podría haber parecido amigable, pero que en ese contexto era solo más aterrador. «Un juego de recuerdos, recuerdos que han sido olvidados, y hoy tú serás el protagonista». Parecía que las sombras se movían para formar un escenario. De repente, imágenes comenzaron a proyectarse frente a mí. La cabaña, niños jugando, risas que sonaban sinceras y vivas. Pero entre esos recuerdos vislumbré sombras deslizarse detrás de ellos, acechando. Una sensación de malestar me invadió. «Esos son ellos», dijo la sombra, apuntando a los niños en la proyección. Sus risas eran una máscara. No quería mirar, pero no podía apartar la vista. En cada imagen veía más sombras que se acercaban a esos infantes despreocupados. Sabía que algo horrible había sucedido. «¿Qué les pasó?», pregunté, la voz desgarrada. Las imágenes se intensificaron, mostrándome una escena inquietante. Los niños desaparecían uno por uno, como si fueran tragados por la oscuridad que los rodeaba. Mi mente trataba de comprender, pero el horror crecía. «¡Detente!», grité, aunque sabía que eso no serviría de nada. La sombra se acercó más. Su aliento gélido rozó mi piel. «Aún no has jugado. Recuerda que cada pregunta responde, pero también trae consecuencias». Sentí que la desesperación ascendía en mí, como una corazonada de peligro. «¿Por qué deberías importarme? No quiero ser parte de esto», dije con razonable renuencia. La sombra solo se limitó a reír, mientras las imágenes se desvanecían en el aire. «Porque tú tienes preguntas, y a veces la verdad no se quiere escuchar, pero se debe afrontar». De repente, una nueva imagen apareció. Vi las caras de esos niños, con una mezcla de miedo y diversión. Pero había algo más, un destello de advertencia. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo que mi mente se tornaba borrosa. «Son los guardianes del secreto». La sombra pareció crecer, presentando más de su forma. «Tú también serás uno de ellos si no logras escapar». Su voz era la calma antes de la tormenta, y supe que debía actuar rápido. «No tengo que quedarme aquí», pensé, mientras una visión aterrada de mi propia sombra se proyectaba en la distancia. «Este juego no termina bien». Mientras lo pensaba, una nueva imagen surgió de la nada. Una puerta en la cabaña. Mi instinto me dijo que podía ser una salida, pero también podría ser la propia trampa. «Debo ir hacia allí», decidí. Pero antes de que pudiera hacer el primer movimiento, la sombra me detuvo. «Recuerda las reglas», dijo, «y ten cuidado con lo que deseas saber.
A veces las respuestas son mucho peores. Dudé, pero no podía quedarme para averiguarlo. Corrí hacia la puerta con el temor creciendo dentro de mí. La sombra a mis espaldas se retorcía, como si intentara alcanzar mi esencia. «¡No mires atrás! ¡Esa es la clave para escapar!», gritó, aunque sus palabras solo me llenaban de inquietud. Me lancé hacia la puerta, sintiendo que cada paso era una lucha, y cuando finalmente la alcancé, me detuve un segundo, respirando profundamente. Torné el pomo, sintiendo que el destino de todos aquellos niños se jugaba en un instante. ¿Estaría yo listo para enfrentar la verdad? ¿O era demasiado tarde? Era momento de cruzar el umbral, a saber lo que encontraría detrás de esa puerta. Capítulo 7. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado me golpeó. Era un aire que olía a tierra húmeda y deterioro, como si hablara de secretos olvidados. El entorno cambió radicalmente. Estaba de pie en un pasillo oscuro, con paredes de madera desgastada y el suelo crujiente bajo mis pies. La luz apenas iluminaba el lugar, creando sombras inquietantes en cada rincón. «¿Dónde estoy ahora?», me pregunté, aunque sabía que nadie respondería. El eco de mis palabras parecía perderse en el aire, como si todo estuviera en mi mente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Avancé, cada paso más consciente de la ansiedad que crecía dentro de mí. A medida que caminaba, vi puertas cerradas a ambos lados. Algunas tenían signos de desgaste, otras estaban adornadas con símbolos que no reconocía. Escuché un susurro que me heló la sangre. Era una voz femenina, apenas audible. «¡Ayúdanos!». Me detuve, el corazón latiéndome en el cuello. «¿Quién está ahí?», grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. El silencio parecía burlarse de mí. La voz volvió a sonar, un poco más clara. «¿Recuerda la verdad?». La advertencia flotó en el aire como un mantra. «¿La verdad de qué?», cuestioné, pero nadie respondió. Era como si las paredes estuvieran atentas, observando cada uno de mis movimientos. Decidí que no podía quedarme quieto. Caminé hacia la primera puerta que encontré y la empujé. El chirrido era doloroso. Al abrirla, el cubículo estaba vacío, salvo por un espejo que cubría toda la pared. La superficie era oscura, como si hubiera estado cubierta de polvo durante años. Al acercarme, el reflejo se fue aclarando, mostrando un rostro que no reconocía. Era el mío, pero distorsionado, como si una sombra lo cubriera. «Esto no puede ser», murmuré. La figura sonreía, pero no era una sonrisa amigable. Era burlona, como si conociera mis secretos más oscuros. Aquella imagen me miraba fijamente, y sentí una ola de desesperación. «¿Qué quieres de mí?», pregunté retrocediendo. De repente, la imagen en el espejo comenzó a hablar, sus palabras mezclándose con el eco. «La puerta entre recuerdos y poder nunca se cierra del todo. Si deseas conocer lo que pasó, deberás hacer un sacrificio». «Sacrificio». La palabra resonó en mi mente, llevándome de regreso a la sombra que me había hablado antes. «¿Qué tipo de sacrificio?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Necesitas ofrecer algo precioso», susurró el espejo, mientras la imagen sonreía con más fuerza, casi como si se alimentara de mi miedo, una verdad que te pese, un secreto que te atesore. Mi mente comenzó a girar. Pensé en los niños, en sus risas y en las sombras que habían acechado su felicidad. Pensé en la cabaña, en mi historia y en lo que había querido olvidar. Estaba dispuesto a enfrentar esas verdades tan dolorosas. No tuve tiempo para decidir. Un estruendo resonó en el pasillo, haciéndome dar un salto. Las luces comenzaron a parpadear y el susurro volvió a intensificarse, más urgente. «El tiempo se acaba. Decide ahora». Con una mezcla de terror y determinación, decidí: voy a enfrentar lo que pasó. Estoy listo. Pero, en cuanto pronuncié la última palabra,
La imagen del espejo se retorció, invitándome a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Y en un instante de claridad, comprendí que no estaba solo. La sombra estaba cerca, observaba, expectante, pero no sabía si era un aliado o un enemigo oculto. La urgencia me llevó a dar un paso adelante, sin saber exactamente qué me esperaba, solo que debía continuar. La próxima decisión podría ser la más importante de mi vida, o la que me llevaría a la oscuridad de nuevo. Capítulo 8. Al cruzar el umbral del espejo, me sentí como si entrara en un mundo paralelo. El aire estaba impregnado de un dulzor nauseabundo, mientras que las luces, ahora parpadeantes, proyectaban siluetas contra las paredes. Era un lugar que parecía estar atrapado en el tiempo, como si todo hubiera quedado suspendido en un momento de tensión insostenible. Miré hacia los lados, esperando encontrar algo familiar, algo que me diera alguna pista sobre cómo escapar. Pero solo vi más puertas, más sombras al acecho y un ambiente que se sentía opresivo. La voz seguía resonando en mi cabeza, advirtiéndome que debía recordar, pero a qué parte de mi pasado se refería exactamente. Un golpe seco me hizo girar. Era la puerta detrás de mí, cerrándose de golpe, atrapándome en este nuevo mundo sin salida. Genial, pensé, el miedo comenzando a apoderarse de mí. Ya no había vuelta atrás. Avancé con cautela, cada paso resonando como un eco de mis propias dudas. En la primera puerta que encontré, un tirón de curiosidad me empujó a abrirla. Dentro, el cuarto estaba vestido con muebles cubiertos de tela blanca y polvo. Al fondo, una tenue luz emanaba de una lámpara que parpadeaba intermitentemente. Me acerqué y vi que, sobre una mesa, había una caja de madera. Resguardaba algo, pero no sabía si quería abrirla. «¿Qué hay dentro?», murmuré, como si alguien pudiera escucharme. Tomé un respiro profundo y decidí abrirla. Al hacerlo, una imagen fotográfica apareció. Era una fotografía de un grupo de niños riendo, pero sus rostros estaban marcados por un terror sutil, como si supieran algo que iba más allá de sus sonrisas. Sus ojos parecían mirar directamente mi alma. De repente un grito resonó en mi mente. ¡Ayúdanos! Instintivamente retrocedí, dejando caer la fotografía. Temblaba al recordar las carcajadas ignotas que resonaban en mi memoria. El eco de aquellos días, antes de que todo cambiara, retumbaba en mi cabeza. ¡Basta!, grité, intentando ahogar esas voces. Un sonido crujiente rompió el silencio. Me volví hacia la puerta por la que había entrado. Estaba entreabierta y una sombra oscura se movía rápidamente. Ya no era solo un susurro, era una presencia palpable. «Estás aquí para ayudar, no huyas», decía. La voz ahora sonaba más clara, incluso más desesperada. «¿Ayudar a quién?», cuestioné, mi voz temblando, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo quería correr. «Tu responsabilidad es enfrentar la verdad terrorífica que has olvidado», susurró la sombra, su forma difusa fluctuando. «Sin ella, estamos atrapados, y tú también». Sentí que las paredes del lugar comenzaban a cerrarse lentamente, como si estuvieran presionándome para decidir. No sabía qué verdad debía afrontar, pero el sacrificio que pedían resonaba en mi interior. Este era un juego, y yo era un peón atrapado en la partida. Me acerqué a la sombra, mientras el miedo se convertía en un retorcido sentido de propósito. «De acuerdo», dije, mi voz firme. «Voy a descubrir la verdad, pero necesito tu ayuda». La sombra se movió con un leve destello, como si hubiera escuchado mi determinación. «Entonces sígueme, la verdad está más cerca de lo que piensas». Y antes de darme cuenta, la sombra se desvaneció, encaminándome hacia la siguiente puerta, un nuevo pasadizo que prometía revelar lo que había estado oculto. Mi corazón latía con fuerza. Lo que descubrí a continuación podría cambiarlo todo, o condenarme a una oscuridad aún más profunda.
La amenaza estaba cerca, pero también la esperanza, y eso era suficiente para que yo siguiera. Capítulo 9. Crucé la puerta que la sombra me había señalado. El aire se volvió más frío, cortante, y sentí la presión del silencio a mi alrededor. La habitación se iluminó con una luz tenue, revelando un espacio que parecía una mezcla entre un estudio y un refugio de invierno. Las paredes estaban cubiertas de mapas antiguos y notas rasguñadas en el papel. Sentí un escalofrío mientras contemplaba esos trazos. ¿Qué eran todas esas marcas? Al centro había una mesa grande llena de objetos dispares. Un viejo telescopio, un diario descolorido y un frasco que emanaba un leve brillo. Pero lo que más atrajo mi atención fue una única fotografía enmarcada, que reposaba cuidadosamente. La tomé y observé con atención. Era otra imagen del mismo grupo de niños, pero esta vez estaban en un entorno diferente. Una cabaña, rodeada de árboles cubiertos de nieve. La mirada en sus rostros era más intensa, como si la cabaña guardara un secreto que ellos estaban dispuestos a revelar. ¿Es esto parte de la verdad?, murmuré para mí mismo. Sentí el impulso de saber más, de deshacerme de la confusión y descubrir a qué me enfrentaba. El diario encima de la mesa parecía llamarme, así que lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos mezclados con imágenes. Una entrada, escrita con prisa, decía: «El círculo está cerrado. No debemos cruzarlo. La cabaña de hielo no es un refugio, es una trampa». Mis manos temblaban al leerlo. «¿Qué círculo?», pensé, el misterio engulléndome una vez más. Fue en ese instante cuando escuché un susurro familiar. «La cabaña no está sola». La voz era la misma que había escuchado antes, pero esta vez sonaba más urgente, más clara. «Recuerda, recuerda que», grité, frustrado, casi desbordando de miedo. La última línea del diario era inquietante. «Una vez que cruces el círculo no podrás volver». De repente, el brillo del frasco se intensificó, deslumbrándome. No pude resistir la tentación de acercarme. Abrí el frasco y encontré un polvo brillante. Como si la sombra me guiara, lo vertí en la palma de mi mano. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, acentuando mi nerviosismo. ¡Ah!, dejé escapar al sentir un tirón en mi pecho. Las imágenes comenzaron a mezclarse. Vi destellos de la cabaña, los mismos niños, pero también sombras que danzaban entre ellos. La risa se transformó en llantos. «Tú eres el vínculo», susurró la sombra, ahora a mi lado. «Lo que pasó hace 5 años te conecta a todo esto». «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz vacilante, a punto de quebrarse. «Lo que no recuerdas es lo que nos retiene. Debes enfrentarlo. La cabaña te espera». La sombra apagó su brillo y de repente todo se puso oscuro. Mi corazón se aceleró y miré a mi alrededor. La habitación parecía desvanecerse. Necesitaba salir, pero también quería saber. ¿Era la cabaña donde todo había comenzado? De repente, la casa hizo un crujido fuerte, como si algún secreto estuviera a punto de ser revelado. «No tengo tiempo», pensé, sintiendo que estaba perdiendo el control. Entonces decidí que no podía quedarme impasible. Tenía que ir, seguir los pasos hacia la cabaña antes de que el tiempo se consumiera. Pero, ¿qué me esperaba allí? Todo dependía de lo que encontrara. Todo podía cambiar. La verdad estaba delante de mí, más cerca de lo que jamás imaginé. Al girar para salir, supe que la respuesta estaba en cada paso que daba, hacia la cabaña, hacia la oscuridad. Al cruzar el umbral de esa puerta, no solo buscaría mi verdad, sino también la clave para librar a aquellos niños y a mí mismo de esta pesadilla interminable. Capítulo final. La cabaña se erguía ante mí como una bestia dormida que esperaba ser despertada. El viento gélido
Me recordó las noches que había pasado ahí, las risas y los susurros que todavía retumbaban en mi mente. Temblando de miedo, crucé el umbral de madera que había sido mi prisión y mi refugio. El aire dentro de la cabaña era denso y pesado, impregnado de un olor a humedad y a recuerdos olvidados. Cada paso que daba resonaba en el silencio inquietante, creando ecos que parecían burlarse de mis temores. Sabía que lo que había dentro iba más allá de simples sombras o ilusiones. Me detuve en la sala de estar, donde todo había comenzado. Una sutil luz brillaba en el rincón, atrayendo mi atención. Allí estaba el viejo libro, abierto en la mesa como si me estuviera esperando. Me acerqué con cautela, y mis ojos recorrieron las páginas amarillentas. En medio de dibujos de la cabaña y los alrededores, vi un esbozo de un círculo, similar al que había encontrado en aquel símbolo en el árbol. El círculo debe romperse, leí en voz alta. Aquellos que caen en él están atrapados para siempre. Mi respiración se aceleró mientras comprendía que los niños no habían sido simplemente víctimas. Ellos eran parte de un ciclo sin fin, una atracción hacia esta cabaña maldita. Entonces, un leve murmuro interrumpió mis pensamientos. Al girar, vi el reflejo de los niños en la ventana, sus rostros pálidos y expectantes. ¡Ayúdanos!, gritaban sus voces en un eco desgarrador, y su llamado me atravesó como un puñal. En ese momento entendí, debía enfrentar mi propia verdad para liberarlos. La historia comenzó a desenredarse en mi mente. La cabaña había sido un lugar de refugio que se tornó en trampa. Lo que había olvidado era el sacrificio de un niño, una de esas risas que había alimentado el poder de la cabaña, un ciclo de vida y muerte que nunca se detendría. Yo era parte de ello, un eco de aquellos que habían venido antes. ¿Cómo rompo este círculo?, murmuré, buscando respuestas en la penumbra. Sin embargo, el silencio me respondió. A medida que mis pensamientos giraban, sentí que algo en mi interior se rompía. La sombra detrás de mí se acercó, tomando una forma familiar. El niño de mis sueños, el que había visto al principio. Para liberar a los otros, debes renunciar a algo valioso, dijo, su voz resonando como un canto del pasado. Debes aceptar la noche como parte de ti. Solo entonces podrás romper el ciclo. El miedo se convirtió en determinación. Tenía que dejar ir lo que había atesorado, mis miedos, mis recuerdos felices de esta cabaña. «Estoy listo», declaré con firmeza, sintiendo que el aire a mi alrededor comenzaba a vibrar. A medida que esas palabras salían de mis labios, el frío se intensificó y las sombras empezaron a alocarse, danzando a mi alrededor. La luz se volvió resplandeciente y los rostros de los niños comenzaron a despejarse, mostrando adoloridas sonrisas de alivio y gratitud. «Adiós», murmuró el niño antes de unirse a los otros. Las risas que solían ser pesadas ahora resonaban como melodías de libertad. Con todos mis recuerdos y el hielo que atrapaba sus almas, di un paso adelante, dispuesto a liberarlos y liberar también mis propios lazos. El instante se sintió eterno. Una luz brillante me envolvió, llevándome hacia el umbral del tiempo. Todo se volvió un torbellino de recuerdos. Algunas imágenes eran las mismas que había visto antes. Los niños riendo, jugando, pero esta vez sus risas eran diferentes, llenas de un significado más profundo. Cuando finalmente la luz se desvaneció, me encontré de regreso afuera, en el claro. La cabaña ya no estaba, solo una vasta extensión de nieve. Había escapado, pero las preguntas persistían. ¿Era eso un final? ¿Había liberado verdaderamente a esos niños o solo había cambiado su prisión? Miré al bosque, sintiendo que alguna parte de mí se había quedado con ellos. Nunca sabré si lo que ocurrió fue real o si mi mente solo jugaba con mi percepción de la realidad. Me mudé a una ciudad diferente después de eso,
y aunque el peso de la experiencia me seguía, me conformaba con el espanto y la curiosidad que encadenaban mi existencia. A veces, en noches de tormenta, oigo en sueños el eco de aquellas risas, recordándome que siempre habrá preguntas por responder, pero mi silencio se convierte en el único refugio que me queda.